todos, bienvenidos a este nuevo video de Python. Y bueno, en este capítulo de las cápsulas de programación que estoy haciendo, les voy a dar un repaso, a enseñar qué son las clases en Python y cómo usarlas. Y para eso vamos a modelar un personaje. Por ejemplo, tenemos que si queremos hacer un videojuego y tenemos este personaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las clases y objetos en Python? Bueno, es precisamente esto, poder tomar algún elemento, ya sea del mundo real o en este caso de un personaje de videojuego, y modelarlo a través de la programación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este personaje va a tener ciertos atributos. Aquí vamos a poner 3 atributos. Vamos a poner 4. Le vamos a agregar el nombre a estos atributos. Entonces vamos a poner la salud, daño, velocidad y el nombre. ¿Ok? Que van a ser los atributos de nuestro personaje y va a tener ciertas acciones como por ejemplo atacar. Y también podríamos poner una segunda acción que sería, por ejemplo, doblar velocidad o aumentar su velocidad, ¿ok? Así que les voy a enseñar cómo modelar esto a través de clases y objetos y qué es lo que sería clase. Ok, una clase en este caso sería, por ejemplo, la clase personaje, en donde todos los personajes van a tener salud, daño, velocidad, nombre, y todos los personajes van a tener unas acciones, por ejemplo, de atacar y de doblar su velocidad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sería un objeto? Básicamente, un objeto sería una instancia de la clase. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy declarando un objeto, estoy diciendo que voy a crear, por ejemplo, en este caso, un personaje de mi clase personaje que va a ser un guerrero. Entonces yo puedo tener un objeto guerrero que va a ser una instancia de mi clase personaje. Por lo tanto, ese guerrero va a tener los mismos atributos que de la clase: salud, daño, velocidad y acciones. Ok, pero bueno, vamos a ver esto en la práctica. Y bueno, lo vamos a ver con un Jupyter Notebook. Ya tengo preparado el código, pero les quiero ir explicando de cero. Ok, entonces primero para declarar una clase, para crear una clase, simplemente la declaramos con el nombre o la palabra reservada class y luego el nombre de la clase. En este caso la clase se va a llamar personaje. Ok, entonces aquí esto es la declaración de la clase. Ponerlo con minúscula. Declaración de la clase. ¿Ok? Lo siguiente es crear un constructor que se llama. Entonces, para crear el constructor se pone la palabra reservada def, que es lo mismo como para definir una función, y se pone guión bajo, init, guión bajo, y con esto ya estamos creando el constructor. Ya voy a explicar para qué me sirve el constructor. Pero bueno, dentro del constructor tenemos que siempre poner el self, que es para poder llamar los atributos y los métodos dentro de la clase cuando estoy llamando. Esto lo voy a ir explicando después. Y después se ponen los atributos que va a tener nuestra clase. Por ejemplo, el salud, daño, velocidad y en este caso el nombre del guerrero, ¿ok? O del personaje. Luego se definen los atributos dentro del constructor. Por ejemplo, vamos a definir el atributo salud. Y aquí usamos el self.salud, que quiere decir que para mi personaje, la salud del personaje va a ser igual a la salud que le estamos entregando como parámetro. Ok, esto puede ser una S, por ejemplo, simplemente. Y le ponemos S aquí para que se entienda. Que no es lo mismo, no es este salud, no va a ser este salud de acá. Pero lo vamos a dejar como salud para que se entienda. Ok. Lo mismo para daño. Para definir el atributo daño, tengo que poner self.daño. Y esto va a ser igual al daño que le estoy entregando como parámetro. Y lo mismo para la velocidad y nombre. Entonces, perfecto. Ya tengo la clase personaje creada. Voy a hacer un restar aquí para que parta todo de cero. Entonces tengo la clase creada, el constructor en donde yo defino mis atributos del personaje. En este caso salud, daño, velocidad y nombre. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer ahora ya es crear un objeto de esta clase. Vamos a crear un objeto que se va a llamar guerrero. Guerrero va a ser igual. Y aquí vamos a poner a un personaje y le vamos a entregar el atributo de salud, que puede ser, por ejemplo, el guerrero va a tener salud de 150. Daño va a tener 50 de daño. Por ejemplo, 50 de daño, va a tener una velocidad de 20, no sé, por ejemplo. Y el nombre se va a llamar, como un guerrero, va a ser Iván. Perdón el autorreferente, pero soy súper malo para crear nombres. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Aquí estamos creando un objeto de la clase personaje. Ok, entonces vamos a tener un guerrero que va a ser de la clase personaje, que se va a llamar Iván, que va a tener 150 de salud, va a ser 50 de daño y va a tener una velocidad de 20. ¿Ok? Entonces si miramos nuestro guerrero que estábamos creando, ya tenemos los atributos salud, daño, velocidad y el nombre. Me faltan las acciones que dijimos que eran el doblar velocidad y atacar. ¿Ok?
Ahí le puse el nombre y el doblar velocidad. Ahí, entonces ya tenemos los atributos, solo me falta crear las acciones, ¿ok? Pero antes de crear las acciones, ¿cómo yo accedo a los atributos de mi personaje? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la salud de mi guerrero. Vamos a poner print y vamos a poner guerrero acá, punto, por ejemplo, salud. Y con esto me va a imprimir la salud del guerrero. Está mal escrito guerrero. Guerrero, ahí sí. Vamos a ponerle, vamos a ejecutar primero esto, vamos a ejecutar esto y como ven me dice que la salud del guerrero es de 150, que está bien, ¿ok? Entonces ahora si quisiéramos crear el atributo o la acción doblar velocidad, ¿cómo haríamos esa acción? Bueno, todas las clases tienen atributos. ¿Y cómo se define un atributo? Simplemente ponemos def, y, al igual que una función, y el nombre del atributo. En este caso vamos a poner doblar-velocidad. ¿Ok? Y aquí siempre tienen que entregarle como parámetro los self para poder llamar los atributos dentro de la velocidad o dentro de su método que están creando. Entonces, ¿cómo vamos a crear este doblar velocidad? Va a ser súper simple. Vamos a poner que el self.velocidad va a ser igual a la velocidad actual, que sería self.velocidad por 2. ¿Ok? Por 2. Ahí sí. Es lo mismo decir, esto es exactamente lo mismo que decir por igual y poner solamente un 2. ¿Ok? Pueden hacerlo de las dos formas, ¿ok? Así o de esta forma. Yo lo voy a dejar así mientras, pero ustedes se recomienda siempre usar el por igual para disminuir o simplificar el código, ¿ok? Lo vamos a dejar así. Entonces ya creamos nuestro método cell velocidad por 2. Lo que estamos diciendo es que vamos a incrementar la velocidad por 2. Entonces, ¿cómo hacemos cómo usamos ese método? Simplemente ponemos guerrero.doblar velocidad. Llamamos al método velocidad y los paréntesis. Y vamos a imprimir ahora, vamos a imprimir antes y después la velocidad, y luego vamos a imprimir nuevamente la velocidad. Entonces vamos a ejecutar esto. Lo primero que vamos a hacer es imprimir la velocidad actual. Después vamos a ejecutar el método doblar velocidad, que no tiene ningún atributo. No le entregamos ningún atributo. Solamente estos son self, son los atributos que están en el constructor, que son estos de acá. Y luego vamos a imprimir la velocidad nueva. ¿Ok? Vamos a ejecutar entonces. Perdón, tengo que ejecutar esto de acá porque no lo he ejecutado. Lo hice de nuevo y no lo ejecuté. Ahora sí. Perfecto. Y como ven, primero me imprime la velocidad que es 20, que es con la que yo inicié el personaje con 20. Luego apliqué el método de doblar velocidad. Y la nueva velocidad es 40, que es el doble. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo personaje. Vamos a crear un nuevo objeto de la clase personaje que va a ser un orco, por ejemplo. El orco va a ser un nuevo objeto de la clase personaje. Como ven, estoy creando objetos que son de distintas razas, pero con la clase personaje, ¿ok? Porque tienen los mismos atributos. Esa es la gracia de las clases, que son cosas que tienen los mismos atributos. Por ejemplo, un auto puede ser una clase y el auto podría tener, no sé, la velocidad, los caballos de fuerza, etcétera. Y después podemos crear un auto, no sé, Hyundai, que tiene ciertos caballos de fuerza, cierta velocidad, etc. Entonces, como ven, en la clase es lo más genérico y ya los objetos tomamos una instancia específica de esa clase para crear nuestro objeto o modelar nuestro objeto. Entonces, el personaje orco va a tener 120 de vida, va a ser 30 de daño y va a ser un poquito más rápido que nosotros, 25, y se va a llamar orco. Como dije, no son muy original con los nombres. Perfecto, entonces vamos a ver acá la vida del orco. ¿Le habían puesto vida? Sí, salud. Entonces la salud del orco es orco.salud. Vamos a ponerle print. Aquí en Jupyter Notebook no es necesario ponerle print, pero si lo están haciendo en otro IDE, vamos a poner print para que le marque en pantalla la salud, que en este caso es 120. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora necesitamos crear la acción atacar. ¿Ok? Entonces vamos a crear la acción atacar y vamos a hacer que nuestro guerrero ataque a nuestro orco. ¿Ok? Entonces vamos a poner un def, a poner atacar. ¿Y qué es lo que vamos a entregar acá? Los self, que son los atributos del personaje, pero además le vamos a entregar otro atributo que va a ser otra clase de personaje, que por ejemplo va a ser el enemigo. Va a ser un objeto enemigo, que es el personaje al cual vamos a atacar. ¿Ok? Entonces el enemigo, lo que vamos a hacer acá, la salud del enemigo va a ser igual a la salud actual del enemigo menos el daño que hace mi personaje, el self.daño. Entonces aquí se puede diferenciar lo que hace el self y lo que hace otra cosa. Por ejemplo, el self son los atributos de nuestro personaje, del objeto del objeto de la clase que vamos a crear.
Y en este caso la salud que estamos entregando acá es de otro objeto de la clase personaje que le vamos a entregar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer acá, al enemigo, a la salud del enemigo, le vamos a restar el daño que hace mi personaje. ¿Ok? Que esto es lo mismo que poner menos igual ser el punto de daño. ¿Ok? Y luego vamos a imprimir en pantalla un mensaje. Vamos a imprimir en pantalla un mensaje que va a ser print. Vamos a hacer un fstring, perdón. Vamos a poner el nombre de mi personaje, que en este caso es Iván. Ha atacado, dejando al enemigo con, y vamos a poner la salud del enemigo de salud. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esto de nuevo. Ya la clase ya estaría completa. Vamos a ejecutar esto. Vamos a imprimir esto. Imprimimos esto y vamos a crear nuestro orco. Imprimimos el orco salud. Y ahora lo que vamos a hacer es que mi guerrero va a atacar. Punto atacar. ¿A quién va a atacar? Como ven, nosotros tenemos que entregar el parámetro del enemigo. ¿Y cuál va a ser el enemigo acá? El orco. Ok, entonces antes de ver cómo afectaría esto, tenemos que la salud del orco es 120. Nosotros le definimos que la salud, ¿cierto? Y también definimos que el daño de nuestro guerrero, el daño, que es el segundo atributo, es 50. Entonces, lo que debería pasar acá es que al orco le quede, después de que el guerrero ataque al orco, le quede una salud de 120 menos 50, que es 70. Así que vamos a ejecutar esto. Y como ven, Iván ha atacado, dejando al enemigo con 70 de salud. Y bueno, aquí imprimí después la salud. Como ven, es súper simple el modelar a través de clases, a través de atributos, de métodos y creando nuestros objetos. Así que espero que haya quedado clarísimo esto. Espero les sirva. Empiecen a usar las clases y objetos. Es súper útil, de verdad. Ayuda mucho a simplificar los códigos y a ordenarse también. Así que eso, gente. Espero os haya entendido. Espero le haya gustado el video. Me invito a suscribirse, darle like al video, como dije, valga la redundancia. También tengo mi Patreon, que lo dejo ahí en la descripción por si me quieren apoyar. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.